Y este otro ejemplo es muy peculiar y tenemos que dedicarle un poquito de análisis para poder comprender por qué ese espacio muestral es el que aparece y el que nos dicen acá. Primero leamos el problema o el experimento aleatorio que se nos propone. El experimento aleatorio hay cuando hacemos la lectura, es bueno poner la pausa al video y tratar de identificar y comprender cuál es el experimento aleatorio en sí, para que después podamos extraer lo que son los respectivos elementos que corresponden al espacio muestral. Muy bien, nos dice, supongamos que en un lote de 15 artículos hay 9 defectuosos. Es ideal que nos vayamos imaginando el contexto de la situación para comprenderla mejor. Se selecciona un artículo al azar, uno después del otro, sin reemplazo, hasta obtener el último artículo defectuoso. Luego se cuenta el número total de artículos sacado de dicho lote. Entonces el espacio muestral queda determinado por, y el espacio muestral nos dice que va desde 9 hasta 15. ¿Cómo se obtuvieron estos números? El problema nos da varios elementos. Aquí es el momento de ponerle pausa e identificar esos elementos, empezando por el espacio muestral. Por el experimento aleatorio. ¿Cuál es el experimento aleatorio? Después hay que identificar algunas condiciones que se nos plantean. Y también hay que identificar un método o procedimiento que se nos sugiere para poder llegar al espacio muestral. Bueno, si ya analizamos cuál es el experimento aleatorio, en ese caso hay que integrar todos los elementos porque el experimento no necesariamente son 2 o 3 palabras o una frase corta, sino que es el constructo de varios elementos que debemos de interpretar, integrándolos. Primero se nos dice que tenemos un lote con 15 artículos donde hay 9 defectuosos. Esa es una de las primeras condiciones. Un lote con 15 artículos y 9 defectuosos. 9 de estos 15. Aquí comienza el experimento aleatorio. Se selecciona un artículo al azar, uno después del otro sin reemplazo. Sin reemplazo es una condición. Si dijéramos con reemplazo, entonces ahí cambiamos la condición y el experimento aleatorio nos va a generar otro espacio muestral que no es este, si simplemente cambiamos el sin por el con. Entonces en este caso lo estamos haciendo sin reemplazo. Sin reemplazo quiere decir que al extraer un artículo ya no puedo devolverlo o regresarlo al lote y debemos de seguir extrayendo el siguiente. Con reemplazo sería que lo extraigo, experimento, contabilizo o clasifico el elemento que extraigo y después lo devuelvo para volver a hacer el experimento de extraer. En este caso vamos a hacer sin reemplazo. Y hacemos ese procedimiento de ir extrayendo uno por uno hasta que saquemos el último defectuoso. No nos dice que debemos de extraerlos todos los artículos, solo nos dice que vamos a parar, aunque no lo dice explícitamente, si nos lo dice de manera implícita, que vamos a parar hasta que saquemos el último defectuoso. Si no sale el último defectuoso, quiere decir, por lo que nos está planteando el problema, de que debemos de seguir extrayendo hasta que encontremos el último. Hasta entonces vamos a poder parar el experimento de estar extrayendo, porque la intención es sacar los 9 defectuosos, pero queremos, por lo que nos dice luego, que se cuenta el número total de artículos sacados, hasta ahí para el experimento. Sacar los 9 artículos y contar cuántos sacamos en total, porque no necesariamente vamos a sacar todos los artículos de una sola vez, porque hay 15 y los estamos sacando al azar. Entonces para construir hay que saber esa lógica y lo vamos a hacer de la siguiente manera.
El ejemplo entonces nos habla de 15 artículos dentro de un lote. Supongamos que este es el lote. Aquí están dentro de este lote los 15 artículos. Están pues desordenados. Nosotros no sabemos cuál está bueno, cuál está malo. Los vamos a extraer de este lote de manera aleatoria. Pero no vamos a saber, sino hasta probar si ha sido un artículo bueno o defectuoso. Los que están en verde vamos a decir que son buenos y los que están en rojo serían los defectuosos. En ese sentido, si yo empiezo a extraer, a hacer el experimento aleatorio de extraer los elementos, cada artículo, hasta completar los 9 defectuosos, porque la idea es esa, que se saquen los 9 defectuosos. Hasta entonces voy a parar el experimento. Vamos a hacer el primer caso, el caso 1 acá. El caso 1 va a ser aquel en el que yo extraigo, agarro al azar cualquiera de estos elementos, como que estuviéramos en una tómbola y agarro un papelito, pero digamos que selecciono este. Este es el primero que he extraído. Y ya no lo devuelvo acá porque me dice que es sin reemplazo. Entonces queda aquí, fuera. Luego de este vuelvo a barajear todo esto, como que si fuera una baraja o una tómbola. Y vuelvo a, como que me introduzco la mano en una caja y saco un papelito, pero en el entendido que son artículos dentro de un lote. Entonces ahora saco y extraigo este. Y en ese sentido hago el ejercicio hasta seguir sacando. Y vamos a suponer que todos los que voy sacando son defectuosos. Vamos a hacer el caso 1, el caso en el que extraigo todos los defectuosos de un solo, uno por uno. Aquí tengo 9 defectuosos. Como ya extraje los 9 defectuosos, los otros ahí quedan dentro del lote. Esos que están buenos quedan ahí. Pero si se fijan, de un solo extraje 9 artículos y los 9 eran defectuosos. Entonces al final nos dicen que debemos de contar cuántos artículos en total fueron sacados. Para esta situación en la que de un solo saqué los 9 defectuosos, sacamos 9 en total. Esos son los que extraje y justamente fueron los 9 defectuosos. Ese, aunque es poco probable que ocurra, sí tiene probabilidad de ocurrencia. No es imposible, aunque sea poco probable, pero sí es un resultado posible. Entonces ese 9 es este de aquí y es el más bajo que nos va a dar. No podemos tener 1, 2 o hasta 8, no podemos, porque tenemos que, por las condiciones que se nos plantean, sacar todos los artículos defectuosos, y son 9 defectuosos. Entonces la probabilidad más extrema es que los saque a todos de un solo, y ese sería que los 9 consecutivos que extraje al principio, los 9 eran los defectuosos. Pues bien, en ese mismo sentido vamos a ver el segundo caso, ya más complicado. Este fue fácil de armar, pero es poco probable de que ocurra, pero tiene probabilidad, no es imposible. Pero saqué 9, es este 9. En el caso 2, vamos a plantear el caso 2, en el que ahora vamos a pensar en primera situación. Del caso 2 se puede dar muchas veces, con muchas variantes. Una de esas variantes es que los primeros 8 que extraje eran defectuosos. Entonces el noveno que extraje realmente ya no era defectuoso, sino que era bueno. ¿Será que paro el experimento porque ya llegué a 9? Pues no, porque el experimento para hasta que yo extraiga los 9 defectuosos, pero solo tengo 8 defectuosos y uno bueno, uno aceptable. Entonces sigo extrayendo y me resulta que saqué el último defectuoso.
Si cuento los rojos, que son los defectuosos, ya tengo los 9. ¿Y cuántos en total he extraído? Pues extraje 10. Entonces extraje 10 artículos para sacar los 9 defectuosos. Otra variante era que los primeros 7 sean defectuosos, el octavo fuera bueno y los siguientes 2 fueran defectuosos. Aquí tengo 7 más 2, 9. Hasta aquí para el experimento. Pero he extraído siempre 10. Otra variante es esta. 6 defectuosos, el séptimo bueno y los otros 3 restantes defectuosos. Aquí para el experimento, pero ¿cuántos he extraído? 10. En todas estas variantes extraigo 10. Pero es curioso saber por qué me está ocurriendo esto. Hay varias posibilidades del caso 2 en las que extraigo 10 artículos para poder sacar los 9. Entonces eso hay que ir pensando cómo se va formando. ¿Serán todas estas las variantes? Ya vamos a dar respuesta a eso. Antes de ello, en el caso 3 vamos a ver esa respuesta. El caso 3 es el siguiente. Muy similar al principio. Vamos a pensar que los primeros 8 que extraje son defectuosos, pero los siguientes 2 no son defectuosos, son buenos. Entonces no puedo parar el experimento ahí, tengo que seguir, pero resulta que en el siguiente sí, ya tengo el último que me faltaba de los defectuosos, entonces ya tengo los 8 más el noveno que me faltaba, pero en total he extraído 11 artículos. 11 artículos. 11 artículos. Pero no es el único caso que se podría dar, podría ser el siguiente. En este caso, los primeros 7 son defectuosos, los siguientes 2 no defectuosos y los últimos 2 los defectuosos. Ahí completo nuevamente los 9 defectuosos, paro el ejercicio y ahora cuento cuántos he extraído. En total son, si contamos todos los artículos, nos van a salir 11 nuevamente. Y así puedo seguir haciendo lo mismo y me van a salir todas estas variantes. Y en todas vamos a tener 11. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé yo cuántas variantes van a haber? Sucede que podría tener esta otra situación, otra variante, en el que el primero que extraje era bueno y el siguiente era defectuoso, el siguiente bueno y los restantes 8 defectuosos. Ahí paro de contar porque ya extraje los 9 defectuosos, pero siempre son 11. Y así para todos estos casos en los que no necesariamente extraje juntos los dos artículos, podrían ir alternándose en todas esas posibilidades. Pero ¿cómo sé yo nuevamente? ¿Cómo sé cuántas variantes pueden haber? Porque de estas faltan más. Eso tiene que ver con la teoría combinatoria, que más adelante también vamos a hablar de ello. Y para eso pues se hace lo siguiente. Tengo 11. Imaginemos primero que con 11 extracciones yo saco los 9 artículos, pero de esos 11, como hay 9 defectuosos, 2 son buenos. Hay dos formas de hacerlo, dependiendo de cómo pongamos el objetivo. El objetivo en este caso son los defectuosos. En Excel existe la fórmula de combinatoria, que sería combina T, esta que está aquí,
y nos dice que pongamos el número. En número pondríamos la cantidad total de elementos que tenemos, que en este caso son 11. Esos son el total de elementos que queremos elegir, suponiendo que paramos en 11 artículos extraídos. Pero de esos 11 hay 9 defectuosos. Entonces, si de 11 elijo 9, ¿cuántas posibilidades van a surgir? Con esto cerramos y nos van a dar 55 posibilidades. ¿Y aquí cuántas tenemos? Aquí escritas solo tenemos 20. Es decir, que nos faltan 35 variaciones. Cada una de estas filas es una variación, una combinación. Y hay 55. Entonces aquí, con eso estamos seguros que 55 que hagamos con 9 rojos y 2 verdes, en la posición que los que van a ir variando, digamos más que todos son los verdes, aunque los dos, ¿verdad? Pero, en este caso, con 55 diferentes que nos salgan y estemos seguros, esas van a ser las posibilidades totales. Otra forma de hacerlo es pensando en las buenas. Aquí en esta combinatoria le hicimos pensando en las malas, en las defectuosas. Pero si yo hago la combinatoria de 11 con el complemento de 9, 9 para llegar a 11, ¿cuántas le faltan? 2, que serían las buenas. 2 más 9, 11. Y esta cantidad va a ser exactamente la misma. En cualquiera de los dos sentidos que yo agarre, las combinaciones van a ser las mismas. Entonces no nos podemos perder para hacer ese resultado. Y si queremos estar seguros, sacamos las dos cosas. En este era 11 combinado con 9. Y en este era 11 combinado con 2. 9 y 2 son complementarios. Y siempre se va a dar esa propiedad. Que si yo combino dos números, también se puede, por ejemplo, en la calculadora, si yo pongo 11 combinado con 9, la otra es 11 combinado con 2. Esas dos expresiones en la calculadora nos van a dar el mismo resultado. Si seguimos con esta lógica, ya llevamos el caso 1 que sacamos 9 artículos, el caso 2, 10 artículos, el caso 3, 11 artículos. En el caso 1 solo hay una posibilidad de que eso ocurra, de que salgan los 9, no hay más variaciones. Esa es la única. En el caso 2, con la lógica anterior de la combinatoria, si hacemos combinar 10 elementos para elegir, porque asumimos que en 10 paramos de contar, porque en las 10 extracciones completamos los 9 defectuosos, entonces en 10 paramos, en este caso tendríamos 10 para elegir y 9 defectuosos. Esto nos va a dar 10. Entonces quiere decir que aquí deben de haber 10 elementos. Faltaría, bueno, en este caso tendríamos que verificar cuáles son todas las posibilidades. Y la otra forma que lo podemos poner es con el complemento. Igual a la combinatoria de 10 con 1. Siempre tiene que dar el mismo resultado, 10 y 10. Ok, pero vamos, en el primero elegí 9 artículos para sacar los 9 defectuosos. En el segundo saqué 10 para sacar los 9 defectuosos. En el tercer caso saqué 11 para sacar los 9 defectuosos. Y si nos vamos así hasta el último caso, no he puesto todos los casos porque la lógica sería la misma, pero para que se comprenda ponemos el último caso, que sería en la que sacamos primero los 6 artículos buenos, es decir,
empecé a sacar los artículos y los primeros 6 que saqué, los 6 eran buenos. Entonces no puedo parar de contar ahí porque no he sacado los 9 defectuosos. Entonces, como no he sacado los 9 defectuosos, tengo que seguir extrayendo. Extraigo el set del 7 en adelante, extraería los 9 que me faltan defectuosos, pero eso sumado con los 6 que ya había sacado antes, en total he sacado 15 artículos tuve que sacar para poder sacar los 9 defectuosos. Y si nos vamos en esa lógica, solo que ahora estos 6 yo los paso para acá, es decir, que el primero sí fue defectuoso, pero los restantes 6 son los buenos, tengo que seguir extrayendo hasta sacar los otros 8 defectuosos que hacen falta. Entonces ahí nuevamente se me completan 15 artículos. Y así tenemos todas las demás variantes. En este caso tenemos 9 variantes que he puesto, pero ¿cuántas variantes en realidad van a salir? Bueno, 10 tenemos acá. ¿Cuántas realmente van a variar? Vamos a obtener. Primero tenemos los casos en los que los 6 están juntitos. Todos estos, los 6 están juntitos. Los 6 buenos están juntitos. Pero, ¿qué pasa cuando ya los buenos salen alternados? Pero en el último, hasta el último, voy a sacar el último defectuoso. Siempre tenemos 15 posibilidades. Todas estas tienen 15. 15. Todas tienen 15 posibilidades. Entonces, ¿cuántas formas tengo para elegir estas combinaciones? ¿Cuántas combinaciones posibles pueden ser? Pues para eso utilizamos la calculadora o el Excel. Y aquí, ¿cuántos números en total? Tenemos 15 por elegir. Y de esos 15 queremos 9. De esos 15 queremos elegir 9. Si hacemos eso, tendríamos 5005 posibilidades. O sea que aquí serían 5005 variantes en las que tengas 15 elementos y de esos 15, 9 son los que me interesa extraer. Todas esas posibilidades son 5005, es decir, llevaría un buen tiempo poder generar todas las variantes de jugar con los rojos y los verdes. Si lo hacemos por el complemento, es decir, aquí utilizamos los 15 artículos con los 9 defectuosos y podemos utilizar la combinatoria de los 15 artículos con los 6 buenos y el resultado siempre va a ser el mismo. Ok, esto que se ha explicado no nos interesa realmente todo lo de las variaciones por el momento, simplemente es adelantando todo lo que está ocurriendo en la lógica de la construcción del espacio muestral. Lo que nos interesa en el espacio muestral, tal como nos han pedido en este ejemplo, es simplemente contar este 9, este 10, este 11 y así sucesivamente el 12, el 13, el 14 hasta llegar al 15, que son los elementos que aparecen aquí. Pero para entender por qué 9, por qué 10, 11, 12, 13, 14 y 15 es que se ha realizado todo el procedimiento. Y a veces sí, en la teoría combinatoria sí nos interesa saber cuántas formas hay para poder construir ese 10. Cuántas formas posibles, de cuántas formas posibles se puede extraer ese 10, ese 9, ese 11, cada uno de ellos. Aunque para la construcción en sí del espacio muestral no nos interesa, simplemente nos interesa saber cuántos en total he extraído. Hay que tener cuidado con los términos que se utilizan para no confundirse, porque una cosa es los elementos del espacio muestral y otra es las cantidades de variaciones que pueden estar
dentro de cada una de esas posibilidades. Este es el número único que no varía, es decir, aquí en todas hay 10 artículos extraídos, pero todas ellas son variantes diferentes para poder llegar a ese 10. Eso es lo que debemos de tener cuidado. Lo mismo ocurre con este caso. Y bien, eso sería para poder comprender lo que es la lógica de la construcción del espacio muestral para este ejemplo.